Y buenas a todos. En el vídeo de hoy me gustaría hacer un breve resumen y análisis de Re-Rise of Poseidon o Rise of Poseidon, un nuevo manga de Saint Seiya surgido hace solo unos meses y del que aún se sabe bastante poco. Es más, por ahora solo existe un capítulo disponible en español, el cual ahora mismo pasaré a resumir y analizar. Dicho esto, comenzamos. Al principio se nos muestra una playa donde rompen las olas, la misma playa donde parece ser que se encuentra el cabo Sunion. De repente aparece un hada del reino de los muertos, que se adentra en la cueva, llegando hasta donde yace el tridente de Poseidón, dentro del cual, como podréis imaginar, estaba sellada el alma del dios del mar, desde que éste fuese derrotado por Athena, Seiya y compañía. Entonces se revela que ese hada del infierno es nada más y nada menos que el propio Hades, el cual se comunica con su hermano para advertirle que Némesis, la diosa de la venganza o de la justicia divina, planea destruir la tierra y a toda la humanidad, como castigo por la muerte de Hades, Hipnos y Tánatos a manos de Athena y sus caballeros. Además, parece que Seiya y compañía se encuentran vagando en alguna dimensión extraña después de la destrucción del inframundo, por lo que no llegarán a tiempo para defender a la tierra de Némesis. Así que Hades le pide a Poseidón que proteja el planeta en lugar de Athena. Para ello destruye el sello que encerraba al dios del mar, liberando una vez más a este. Y además, para que ayuden a Poseidón, resucita también a sus 7 generales marinos. Mientras tanto, al norte de la península ática en Grecia, aparece la diosa Némesis. Esta, como ya dije antes, planea destruir la tierra y hacer desaparecer a la humanidad. Para ello usa su poder y convoca una lluvia de meteoritos que se aproxima al planeta, empezando a llegar poco a poco y causando las primeras catástrofes alrededor de la Tierra. Y bueno, ahora nos vamos con Shaina y Kiki, los cuales estaban merodeando por los alrededores del templo de Némesis. Estos, ante la amenaza de los meteoritos que estaban llegando a la Tierra y demás, fueron a explorar por la zona, pero de repente son emboscados por Espartoi, esqueletos armados únicamente con escudos y espadas. Bueno, estos Espartoi parecen ser derrotados fácilmente por Kiki y Shaina, ya que su nivel de pelea es bajísimo. Pero para sorpresa de Kiki y Shaina, los Espartoi se reconstruyen y vuelven a la vida, aunque cuando todo parece perdido, aparece Siren de Sorrento, quien, usando su melodía de la muerte final, parece destruir de manera definitiva a estos tétricos soldados. Sorrento le cuenta a Shaina y Kiki que él, al igual que ellos dos, ha venido al lugar porque había presentido que algo malo pasaba y quería explorar la zona. Entonces aparece Cadmus, un guerrero al servicio de Némesis y que parece ser de más alto rango. Además porta algún tipo de armadura de la que aún no sabemos nada y demuestra su aparente gran poder, dejando cao a Sorrento, Shaina y Kiki prácticamente de un solo golpe, quedando los 3 inconscientes y siendo capturados y llevados a la presencia de la diosa Némesis. Allí la diosa les explica el motivo por el que ha venido a la Tierra y el plan que tiene para destruir el mundo en venganza por la muerte de Hades, Hipnos y Tánatos. Finalmente Sorrento, Shaina y Kiki son rodeados por Cadmus y otros 2 nuevos enemigos para ser ejecutados. Pero en el último segundo aparece el tridente de Poseidón ante ellos. Cuando lo tocan, Shaina, Sorrento y Kiki son teletransportados inmediatamente hasta donde está Poseidón con sus generales marinos, los cuales portan ahora sapuris creadas por Hades. Además, para sorpresa mía y de muchos, Canon parece estar dentro de estos 7 generales de Poseidón, y porta ahora, por supuesto, la versión sapuri de su scale de dragón marino. Entonces, ahora que sus 7 generales se han reunido ante él, Poseidón les ordena que luchen de nuevo, pero esta vez con la intención de proteger a la Tierra. Y hasta aquí el resumen del primer capítulo de este nuevo manga. La verdad es que la historia de momento parece interesante, sobre todo el hecho de ver a Poseidón y a sus generales luchando como protectores de la Tierra. Además, ya que la saga de Poseidón fue tan corta, estaría bien usar este manga para darle un poco más de trasfondo al dios del mar y a sus 7 generales. Saber cómo piensan,
sus motivaciones, etc. Y bueno, hasta aquí el resumen. Por cierto, hoy creo que salía el capítulo 2, aunque no sé cuánto tardará en estar disponible al español. Pero si os interesa este manga de Rise of Poseidon, haré en un futuro un vídeo sobre el capítulo 2. Ahora seguimos con el análisis. Bueno, antes que nada, ¿podría ser Rise of Poseidon el nuevo anime 2D de Saint Seiya? Bueno, en mi opinión es posible, ya que teniendo en cuenta el argumento, imagino que este manga tendrá pocos capítulos. Además, la posibilidad de ver tanto las surplis de las Scales como las Scales divinas convierten a este nuevo manga en un objetivo perfecto para hacerlo anime y promocionar a través de él las futuras figuritas que salgan. Volviendo al análisis, cronológicamente esta historia se situaría justo después o poco después del fin de la saga de Hades, ya que se supone que, al ser destruidos Hades y el infierno, Athena y sus caballeros se quedan vagando en alguna dimensión extraña antes de volver a la Tierra. Además, es curioso que, según este nuevo manga de Poseidón, Hades no murió ni desapareció del todo, como se veía al final de la saga de los Elíseos, tanto en el manga como en el anime, sino que solo se destruyó su cuerpo real y él pasó a ser un espíritu o algo así. Por lo que, suponiendo que este nuevo manga de Poseidón fuese canónico, cambiaría un poco el final de los Campos Elíseos del manga y anime originales, ya que, como dije antes, se supone que Hades fue totalmente destruido. Además, Athena usa a Nike contra él, un arma que se sobreentiende que tiene el poder para matar dioses, igual que la daga dorada. En mi opinión, dudo mucho que este manga y posible anime acabe siendo canónico, aunque tampoco puedo asegurar que no. Siguiendo con el análisis, tengo que decir que me pareció muy interesante la motivación de Hades para querer, entre comillas, proteger a la Tierra. Hades le dice a Poseidón que si la Tierra es destruida, él no podrá gobernarla en el futuro, por lo que quiere que el mundo se conserve intacto hasta que él pueda conquistarlo. O al menos no quiere gobernar un mundo absolutamente destruido. Bueno, realmente es una motivación muy egoísta, pero al fin y al cabo, a su manera, está ayudando a proteger el planeta. Y bueno, me asalta una duda existencial. ¿Veremos a Tetis la sirena? Ya que se supone que Hades ha resucitado a todas las almas que tuvieron alguna conexión con Poseidón, también podría revivir a Tetis. Hay que tener en cuenta que al final del manga original, Tetis moría salvando a Julian solo, por lo que estaría bien que la trajesen de vuelta. Además, teniendo en cuenta que Shaina está en este nuevo manga y que tanto ella como Tetis tuvieron ciertas rencillas en el pasado, estaría bien verlas de nuevo, pero esta vez colaborando en el mismo bando. Bueno, ahora creo que va tocando hablar del antagonista principal de esta nueva obra, Némesis, la diosa de la justicia retributiva y de la venganza. Bueno, la justicia retributiva sostiene algo así como que el castigo que debe aplicarse a alguien debe ser proporcional a la ofensa o crimen que esta persona haya cometido. Por ejemplo, si yo me dedicase a ir por ahí dando palizas a inocentes y un día me agarráis entre unos pocos y me matáis a golpes, eso sería justicia retributiva, lo que popularmente se suele llamar justicia divina o karma. Bueno, creo que así se entiende mejor. Según la mitología, Némesis fue un tiempo perseguida por Zeus. Para intentar librarse del dios supremo, Némesis tomó forma de monstruos marinos y de diversos animales terrestres, pero una de las veces acabó transformándose en oca, por lo que Zeus, convertido a su vez en un cisne, logró alcanzarla y ambos tuvieron relaciones. Bueno, si nos basamos en este punto mitológico, es posible que los guerreros de Némesis porten armaduras basadas en esos monstruos marinos y animales en los que se transformó su diosa, aunque esto más que nada os digo que es una teoría mía. Además, en este primer capítulo conocemos al primer enemigo al servicio de Némesis, el cual solo sabemos que se llama Cadmus. Este aparece custodiando los alrededores del templo de su diosa, cuando Sorrento, Kiki y Shaina se infiltran en él. Además, antes de que Cadmus aparezca, nuestros protagonistas deben luchar contra los Spartoi. Hay gente que piensa que estos Spartoi podrían ser los soldados rasos del ejército de Némesis, pero en mi opinión,
creo que podrían ser convocados por el mismo Cadmos, ya que, según la mitología, Cadmos sembró en la tierra dientes de león, de los cuales surgieron hombres armados llamados espartos. Además, estos espartoi parecen ser un guiño claro a Jasón y los argonautas. Siguiendo con Cadmos, si nos fijamos en su armadura, podemos notar ciertos rasgos reptilianos, por lo que ésta podría representar al dragón de Ismenos, que en la mitología fue precisamente asesinado por Cadmos. Y si tengo razón en esto último, validaría mi teoría de que las armaduras de los sirvientes de Némesis representarán a monstruos marinos, aunque también todo esto puede ser simplemente coincidencia. Y bueno, estuve investigando por ahí y parece ser que este manga tendrá a 5 enemigos principales aparte de a Némesis, de los cuales además encontré una imagen promocional que es la que estáis viendo ahora en pantalla. Además, hay una armadura que, si os fijáis, parece una mezcla entre la armadura de Sagitario y la de Pegaso. Y bueno, supongo que Cadmos no será el más poderoso porque ha aparecido el primero. Mi teoría es que el más poderoso será el de arriba del todo. Y, sinceramente, apostaría un brazo a que esta de aquí, que porta un arpa o algo así, terminará peleando contra Sorrento en un duelo musical. Pero aquí no queda la cosa. Seguramente acabemos viendo también Scale divinas transformadas con la sangre del propio dios Poseidón. Bueno, no me digáis que esto sí que no sería absolutamente épico. Se supone que las Scale originales terminarían destrozadas o en muy mal estado después de la saga de Poseidón. De hecho, cuando aparece Sorrento, se puede notar que su armadura aún está muy dañada. Por eso Hades creó Sapuris para los 7 generales marinos. Así que, volviendo a las Scale divinas, imagino que las Sapuris acabarán destrozadas también después de los combates contra los sirvientes de Némesis. Por lo que, para la pelea final contra la diosa, Poseidón invocará a las Scales y las bañará con su sangre. Además, es muy probable, por no decir seguro, que en el capítulo 2 podamos ver la Surplis de Sorrento. Y bueno, ya por último, se puede ver que Canon vuelve a ser el dragón marino. Bueno, en mi opinión, esto demostraría que Canon estaba destinado a ser el dragón marino, y que no había otro dragón marino original al que Canon le robó el puesto o algo así. Aunque, como ya dije antes, dudo mucho que este manga sea canónico, por lo que tampoco hay que darle muchas vueltas al asunto. Para cerrar el vídeo, os dejo con algunas cosas de este capítulo 1 que me han llamado la atención o me han parecido cuanto menos curiosas. La playa con olas que se ve al comienzo es un guiño claro a cómo empezaban las películas antiguas de Toei. Hades es el antagonista que ha aparecido en más obras y spin-off de todo Saint Seiya. Me agradó que el estilo de dibujo recuerda bastante al del manga clásico hecho por Kurumada, aunque los generales marinos se ven mucho más jóvenes en esta obra. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os guste y si os interesa esta nueva obra, prometo traer más vídeos sobre ella y hacer otro resumen y análisis del capítulo 2. Y bueno, ya sabéis, si tenéis alguna duda, queja, sugerencia, idea, teoría, lo que sea, por favor dejadlo en los comentarios. Así que esto ha sido todo. Muchas gracias y hasta otra.